Por fin, la iniciativa de ley para cambiar el Instituto Nacional Electoral, INE, como todos conocemos en México. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, envía como Poder Ejecutivo y sus facultades que tiene ante la Cámara de Diputados y correspondientemente senadores para autorizar, esto es, para avalar una nueva ley que dé una transformación, de alguna manera desaparecer al INE tradicional para dar una nueva cuenta a un nuevo INE, que ya no sería solamente electoral, sino también de consultas, de alguna manera yendo en contra de lo que estos sectores conservadores niegan un poco a la sociedad y a la población en cuanto a la democracia directa a través de las consultas. Así que en este capítulo de nuestro canal Filosofía Política le invitamos a quedarse a analizar lo más relevante de esta iniciativa de ley y también observar el papel tan funesto que vienen jugando los consejeros del INE, sobre todo el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el segundo a bordo Murayama, que de alguna manera han ido mucho más allá de sus facultades y de las obligaciones legales que en realidad tienen para trastocar posiciones que están muy por encima de lo que realmente les compete. Pero no se nos vaya que, como siempre, esto se va a poner interesante. Así es, amigo. En una nueva iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía esta propuesta de ley para transformar lo que ha sido hasta ahora el INE. Pero antes que todo, permítanme darle la bienvenida a los nuevos suscriptores, agradecer como siempre a los que ya nos siguen desde hace tiempo y enviar a todos un gran saludo, un fraterno abrazo para esta comunidad que viene creciendo poco a poco como una circunstancia de reflexión y análisis más a fondo desde la filosofía. Gracias por compartirnos con sus amistades. Esperamos poco a poco que este canal académico llegue a más personas. Pero entrando en materia, podemos plantear que tiene dos vertientes importantes la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por principio de cuenta, sería cortar con una tradición de fraude electoral que es histórico en nuestro país, con un brazo operativo de aquella maquinaria del viejo PRI hasta el nuevo PRI, e incluyendo a esos dos sexenios del PAN con Fox y Calderón, en la que se formó lo que los mexicanos llamamos PRIAN, el prianato o el prianismo que de alguna manera sustentó una dictadura de partidos basada en el fraude. Desde muchísimos años, algunos no recordarán, pero está documentado por el año 52 y muy posteriormente, pero de manera también muy probada y comprobada, el fraude electoral de 1988, cuando empieza el neoliberalismo en México, con el ascenso ilegítimo e ilegal de Carlos Salinas de Gortari, con el apoyo de aquel viejo lobo de la corrupción, Fernández de Ceballos. Entre PRI y PAN llevaron a ese nefasto personaje, un gran criminal de Estado, quizá responsable de manera directa como jefe de Estado de su equipo militar, que estaba a cargo de la responsabilidad de Colosio, con toda la historia que conocemos desde ese magnicidio, con el Estado Mayor a cargo del mismo
ilegal, ilegítimo y espurio, por qué no decirlo también, Carlos Salinas de Gortari, aunque la reserva no es por no reconocerlo como tal, sino porque vendría después otro gran espurio, que sería Felipe Calderón. Y con una duda muy fuerte que no se llegó a investigar de fondo, pero ya con Lorenzo Córdoba a cargo, para un ascenso de Enrique Peña Nieto con una intervención ilegal de la iniciativa privada y con financiamiento también de muy dudosa procedencia en las campañas, no solo de presidente Enrique Peña Nieto, sino de muchos otros priistas a lo largo de todo el territorio, sobre todo en gobernaturas. Pero en fin, este resumen es solamente un escueto vistazo para recordar que siempre el PRI estuvo basado en esta estructura del fraude, esta dictadura perfecta que el mismo derechista y escritor Vargas Llosa apuntó como la dictadura perfecta en un bipartidismo, en una alternancia arreglada, concertada, donde podemos recordar surgió aquellos términos de concertación, de alguna manera complicidad entre PRI y PAN para sostener este hilo fraudulento a lo largo de la historia de México. Bueno, pues esto estaría de alguna manera trastocado con la iniciativa del presidente, pues estaría por vez primera un nuevo INE desde una estructura inédita en la que los consejeros que se hicieran cargo de la nueva institución tendrían que ser electos por voto popular por la sociedad. Algo inédito para nuestro país y quizás para muchos otros países de Latinoamérica y el mundo. Pero además de esto, buscaría una reducción de escaños, un adelgazamiento de curules, reduciendo el número de diputados y senadores, en donde la clase política se vería reducida, esa representación que muy pocas veces realmente se lleva a efecto, unos representantes populares que no representan en realidad a nadie, salvo a sus intereses partidistas o a sus intereses económicos, muchas veces vinculados con empresarios también corruptos. Pero muy buena noticia sería que por lo menos estarían reducidos los lugares de diputados y los lugares de senadores, eliminando también los plurinominales, estos lugares por los que ningún ciudadano votaba, pero que en realidad eran ocupados por personajes dudosos, inciertos y a veces hasta personajes indeseables para el pueblo, para la sociedad, pero eran impuestos a través de este porcentaje plurinominal para asegurar escaños a los partidos y la supervivencia de los partidos. También desde el punto de vista económico hay que hacer hincapié que estaría orientado a reducir el gasto que se hace en los partidos políticos. Si bien se mantiene el financiamiento para las campañas, se eliminaría de una vez por todas ese ingreso que se les da a los partidos mes con mes. Todo orientado a una simplificación y, por supuesto, a una democratización para asegurar que estos fraudes de los que comenzamos hablando en el capítulo de hoy lleguen a un término y este brazo operador de la maquinaria de corrupción y delincuencia organizada del prianismo llegue también a su fin. Un viejo régimen que se niega a morir, pero de buena medida López Obrador ha hecho un buen intento con su régimen y la 4T de que pueda ser desmantelada
las principales estructuras de corrupción de este prianismo. Si bien, hay que decirlo, legisladores de Morena, diputados y senadores con posibles infiltrados o prácticamente declarados traidores como Ricardo Monreal, al que ya le hemos dedicado un capítulo, o algunos otros personajes que en un inicio parecían prometedores y posteriormente han ido con dudas y vaivenes hasta llegar muy cerca de Monreal o muy cerca de otro tipo de rupturas, incluyendo a Fernández Noroña, que ha estado en contra de muchísimas iniciativas de presidente, aunque Noroña y los presidenciables merecen un capítulo aparte, pero queda sentado que quedan a deber por ser una bancada débil, hasta cierto punto pusilánime, pues no ha tenido capacidad de convocatoria, de promoción y de impulso a las necesidades y los requerimientos que necesitaría un régimen como el de López Obrador, y tampoco a las exigencias ciudadanas que quiere una izquierda, ojo, una izquierda mucho más contundente, que por cierto, lo que quieren dejar tan solo era una especie de izquierda progre, de privilegios a minorías, pero no de una verdadera izquierda destinada a combatir el privilegio y por tanto robustecer y fortalecer la sociedad del pueblo y la equidad. En ese sentido, López Obrador parece ser el único que ha entendido el por qué se tiene que ir contra la clase empresarial. Por supuesto, principalmente la corrupta, pero en segundo término, los privilegiados. En segundo término tienen que quedar. En primera instancia, en términos de López Obrador, los pobres primero. En términos de una izquierda social como la que un servidor impulsa, es primero la clase trabajadora, porque son los que generan la riqueza de las sociedades y están muy golpeados por toda esta asociación criminal y delincuente de la clase empresarial con los políticos corruptos, que es precisamente lo que pasó en la época del neoliberalismo. Pero continuando con la otra parte de la reforma electoral, habría que ver que la otra posibilidad, además de cortar con esta tradición de fraudes y una reducción económica de los presupuestos, quedaría un elemento más: eliminar los consejeros corruptos. Aquí cabe una última mención para nuestro análisis de hoy: el nefasto y fatídico papel que vienen ejecutando, más allá de sus obligaciones, de sus facultades, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues no solamente han torcido la ley con una interpretación más allá de cualquier lógica inmediata, pues más allá de una interpretación somera, han colocado y han prácticamente innovado medidas que no están contempladas en ningún artículo de la ley electoral o en ningún apartado de la Constitución, lo que quiere decir que han suplantado la función de los legisladores y han impuesto a la sociedad, a los legisladores y al mismo presidente de la República figuras que son quimeras e inexistentes, porque no tienen ninguna justificación, ninguna validez legal. Por lo tanto, carecen de legitimidad. Y sin embargo, ni los tribunales han sido capaces de detener a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Habría aquí, de nuevo, que hacer un llamado de atención para apelar a las facultades
reales y efectivas que tengan los legisladores, inclusive las instancias ejecutivas, para propiciar que el INE se apegue a derecho, respete las leyes y deje de ir más allá de las facultades que le confiere la ley. Un elemento que lo ha fortalecido es la corrupción del Tribunal Electoral, pero eso también merecería un capítulo aparte, una reforma en el Poder Judicial que se ha postergado también demasiado. Los jueces, incluyendo al Tribunal Electoral, pero también a otro tipo de magistrado, han ido a un nivel de escándalo, pues apoyan situaciones realmente escabrosas de conflicto de interés, donde quedan posicionados en el mismo Tribunal Electoral gente de Calderón, que sabemos está muy pendiendo de una cuerda muy floja, porque ya muchos de sus servidores y de su mano derecha están en la cárcel en Estados Unidos, como García Luna y muchos otros más. Algunos de sus servidores, incluyendo a jueces corruptos de Calderón, de Fox o de Peña Nieto, siguen estando a cargo en sus puestos de magistrado o de Suprema Corte. Habría que hacer un llamado a la voluntad política de los legisladores, de los poderes nacionales, para que impidan a toda costa de que este individuo, Lorenzo Córdoba, y su segundo a bordo sigan violando la ley y sigan imponiendo figuras inexistentes como sus supuestas medidas cautelares para pretender ordenar y mandar a la sociedad y a los otros poderes lo que deben decir o deben decir, lo que pueden hacer o dejar de hacer. Recientemente se sabe, estos individuos hicieron una lista prácticamente para censurar a figuras prácticamente de Morena y de la 4T solamente porque no persiguen el delito político en el PRI y en el PAN, como lo sabemos en Arito, el famoso Arito del PRI, que está muy cerca de que le abran procesos legales y hay todo tipo de indicios, los famosos audios y otro tipo de circunstancias que obligarían a Lorenzo Córdoba a investigar todo lo que ha hecho el famoso Arito del PRI para viciar los procesos electorales en sus acciones virulentas con el PAN y demás personajes corruptos, como X González. Un llamado también para que pronto se haga la otra reforma del Poder Judicial y se pueda resolver lo que sucede en el Tribunal Electoral y en otras instancias del Poder Judicial, para que dejen de suceder estos atropellos como los de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Porque inclusive hay que recordar que ya hay una ley que por fortuna sí pudo aprobarse, que ya coloca en un nivel de gravedad los delitos electorales, por lo que no solamente podrían suscitarse o solicitar un juicio político por parte del Poder Legislativo en contra de Lorenzo Córdoba y Murayama y todo su séquito, sino también se pueden abrir, como en un momento parecía que Morena, a través de algunos legisladores, iniciaban una demanda legal ante el Ministerio Público en contra de estos individuos que vienen violando no solamente la ley electoral, sino sus atribuciones como funcionarios públicos y también, por supuesto, violando la Constitución al tratar de instaurarse como legisladores y al tratar de censurar a otros poderes
con estas falsas figuras que han tratado inclusive de censurar al presidente López Obrador. Un llamado para esta voluntad política, para los legisladores que si llega al punto, en mi opinión, ya se han atrasado. Lorenzo de Córdoba debió haber sido exigido en su renuncia, inclusive por aquella antigua falta de respeto a un gran sector de las etnias y las culturas, por aquella falta de respeto a nuestras culturas étnicas, que prácticamente como un adolescente inmaduro y ridículo faltó al respeto y fue grabado con estas burlas y ofensas en contra de nuestras poblaciones étnicas y nuestras grandes culturas, magnas culturas, como un burdo adolescente bobalicón burlándose de esas grandes culturas y de esos sectores tan importantes para nuestra nación. Desde ese momento, Córdoba debió haber sido exigido en su renuncia, porque su disculpa nunca fue realmente sincera. No aceptó su falta, solamente pidió disculpa para que se hubiera sentido ofendido. Eso no es disculparse, es aceptar que ofendió y solicitar de verdad una disculpa por las ofensas, los hechos que hubiera aceptado, los cuales nunca aceptó. Legisladores y instancias correspondientes debieron de haber seguido su renuncia. En fin, ese es el nefasto Córdoba y Ciro Murayama, que no disimulan su parcialidad e inclusive su servilismo a la organización de X González, y no se diga a esta maquinaria corrupta que no termina, decíamos, de llegar a su fin, la estructura corrupta y criminal del prianismo. Pero veremos al fin y al cabo en qué termina esta historia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes inclusive se han dicho de Córdoba aspiran a ser contendiente por parte de la derecha. Es decir, desde ahorita preparando su crecimiento político para tratar de ser candidato de lo que defiende desde ahorita, debiendo ser imparcial. Es grotesco, es grosero, es cínico, es burdo y absurdo. Mucho de lo que declara y vocifera este nefasto personaje que no debería seguir en funciones. Y más allá de ese juicio político, tal vez deberían retomar esta idea de la demanda legal, porque quizás ya debería estar frente a un juez en tribunales respondiendo por todas las tropelías y las truculencias que viene desarrollando. Pero bueno, veremos en qué termina el destino de un nefasto personaje de la historia que al fin y al cabo terminará siendo juzgado por la misma y por el pueblo de México. Muchas gracias por su atención, por haberse quedado en estos 3 puntos que analizamos. Les pedimos su like, que nos compartan con sus amistades. Venimos creciendo en esta comunidad de reflexión un poco más de contexto, más de fondo, no solamente el dato noticioso, sino el porqué, que está un poco más atrás de las cosas. Esa es siempre la mirada de fondo más profunda de la filosofía que les ofrece nuestro canal académico. De nuevo, un gran abrazo para todos y como siempre, muchísimas gracias y hasta pronto.